Hoy hablaremos sobre el sistema de lubricación en un camión. Conocemos como fricción a una fuerza que se opone al movimiento de una sobre la otra, es decir, es una fuerza opuesta al inicio de un movimiento. Estamos moviendo un cuerpo sobre una superficie, pero nos cuesta muchas veces trabajo mover ese cuerpo, porque hay una fuerza de fricción que se opone. En los motores tenemos las partes fijas. En un motor tenemos lo que es la culata, el bloque y lo que es el cárter. Y tenemos también las partes móviles del motor. En la culata tenemos las válvulas, así como el árbol de leva. En la parte del bloque tenemos principalmente lo que son los pistones. Los pistones son los que se mueven al interior de un cilindro, y eso causa una fricción si no está repartido uniformemente un lubricante. La fricción lo que hace es producir un incremento de temperatura. Lo que hace es el contacto de un cuerpo contra otro. En este caso, los cuerpos son metálicos, y si no es controlada, se desgasta enormemente y en forma muy rápida y puede llegar a fundirlos. Para que la fricción no funda a los cuerpos o a las partes móviles dentro de un motor, es importante que los motores dispongan de un sistema de lubricación. Esta lubricación puede ser a través de aceite. En caso de los motores, en ciertas partes móviles que no solamente están en el motor, sino también en las ruedas, se necesita que estén engrasados. La lubricación es un proceso mediante el cual se intercala un fluido, en este caso un aceite. El aceite es un fluido que se forma una película delgada entre las dos piezas que están en contacto o movimiento. Aquí en esta parte estamos viendo cómo se conforma una película, y esta película hace que se deslice el cuerpo superior con el cuerpo inferior. Este deslizamiento se haga más suavemente. Así también tenemos esta película que se intercala en intermedio de los piñones para hacer que friccionen más fácilmente y puedan moverse más fácilmente todos esos cuerpos móviles dentro de un motor. La función es muy importante que debe realizar un lubricante, es que debe lubricar, debe enfriar, debe sellar, debe limpiar. Eso lo vamos a ver a continuación. El aceite cumple su parte de lubricación porque a través de una película hace que todos los elementos puedan deslizarse más fácilmente. Tenemos específicamente en lo que es los pistones, la película de aceite se va adhiriendo a lo que son en las paredes del cilindro, para que el pistón pueda deslizarse más fácilmente a través de ese cilindro y no cause la fricción. Así también vemos que en muchos piñones, también en los piñones se pone también una lubricación de aceite que conforma una película. Pero asimismo también la lubricación no solamente es por aceite, también tenemos la lubricación por grasa, que son en ciertas partes especiales dentro de un camión. La segunda función es lo que es el enfriamiento. Dentro de los motores, en lo que es el tercer ciclo del ciclo de Otto, la temperatura se incrementa porque existe la combustión. Esa temperatura alcanza más o menos unos 2000 grados centígrados, y ese calor debe ser evacuado rápidamente. Lo que hace el aceite no es que hace una transferencia de calor, lo que hace es ayudar a transferir, a sacar ese calor que está encerrado dentro de ese cilindro, llevarlo hacia la parte de afuera para que el cilindro se mantenga en condiciones de temperaturas estables. Quien hace la función de enfriamiento es el sistema de enfriamiento, que eso lo vamos a ver en otro módulo. Una de las funciones muy importantes que hace el aceite es el sellado. El sellado quiere decir, el cilindro, el pistón, para que se mueva, debe tener una holgura, o sea, un espacio entre el pistón y las paredes del cilindro para que el pistón pueda deslizarse. Cuando existe la explosión, que es en el tercer ciclo, existe una explosión, las ondas expansivas hacen que las ondas expansivas peguen contra la cabeza del cilindro y esta la empuje hacia abajo. Pero no todas las ondas expansivas son aprovechadas. Muchas ondas expansivas se escapan justamente por esos espacios que hay entre el pistón y el cilindro. Y el aceite lo que hace es sellar
lógicamente que no va a sellar herméticamente y muchas ondas expansivas son las que se escapan por ahí. Estas ondas expansivas son las que dan la potencia a un motor. Estamos viendo que esta tolerancia, este espacio es diferente para cada tipo de carro. Y aquí es donde tienen los modelos de carros son más o menos potentes porque utilizan un aceite de mayor densidad o más densidad. Entre menor es densidad, esta abertura es más pequeña. Estas aberturas son más pequeñas. Entonces se va a aprovechar lo que más se puede de las ondas expansivas. Los carros antiguos, esta tolerancia de espacio es más grande y se utiliza un aceite de mayor viscosidad, quiere decir un aceite más denso. Asimismo, la otra función es de limpieza. ¿Qué es lo que hace el aceite? Cuando hay la combustión, quedan muchas veces en el cilindro trazas de una mala combustión, o sea, trazas de ceniza de mala combustión. Y lo que hace el aceite es llevarse todas esas trazas, que son unos puntitos finamente que no han sido pulverizados. Y eso es lo que da una coloración negruzca a los aceites. Cuando los carros son nuevos, estos aceites, cuando se hace el cambio de aceite, todavía están un poco claros. Pero a medida que tiene un kilometraje, la mala combustión hace que el aceite se vuelva de otra tonalidad. Entonces, las funciones importantes de un lubricante son lubricar, enfriar, sellar y limpiar. ¿Cuáles son los componentes de un lubricante? Todo aceite mineral, que son del petróleo, el 90% todos son iguales. Una diferencia es que entre el 10 al 5% son los aditivos y eso es lo que hace diferente a los aceites de acuerdo al fabricante. Pero de ahí, todos los aceites de DPB que son minerales son un 90% iguales. Un 5 a 10% son los aditivos. Es diferente lo que es un aceite sintético. Los aceites sintéticos son hechos en laboratorio y son más o menos un 70 y 75% son sintéticos y el resto, el 25 a 25 o 20% son los aditivos. Tenemos entre estos dos aceites, tenemos los aceites semisintéticos. Los aceites semisintéticos tienen un buen porcentaje de lo que es la base mineral. Tenemos un porcentaje de base sintética y asimismo tenemos los aditivos. Resumimos entonces que un aceite mineral tiene una materia prima que es el aceite crudo. Ya ha pasado por un proceso de refinación para poder extraer la sustancia que sirven para hacer los aceites lubricantes. Y el resto por ciento son los aditivos que fortalecen o modifican ciertas características del aceite, le dan unas cualidades diferentes y esto va según al fabricante. Hemos estado hablando de un aceite mineral que son extraídos, son derivados del petróleo, y un aceite sintético que son de más alta calidad, que son producidos más que nada en laboratorio. ¿Y cuál es la diferencia entre estos aceites? Aquí vemos, si vemos una forma estructural, lo vemos a través de un microscopio, vemos cómo está compuesto un aceite mineral, vemos las moléculas que no son uniformes. Entonces, si desplazamos un objeto encima de esta película de aceite, vemos que va a dificultarse el traslado de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque encuentra que las moléculas de un aceite mineral no son uniformes. Mientras que los aceites sintéticos, molecularmente, todas las moléculas son uniformes, son iguales. Entonces, un objeto que se deslice sobre ese aceite va a deslizarse más rápidamente para llegar hacia donde quiere llegar. Entonces vemos que un aceite sintético va a ser de mejor calidad que un aceite mineral. Es porque estructuralmente son de fabricación diferente. Cuando se pregunta qué aceite mejor es entre un mineral, un semisintético y un sintético, la respuesta es que los aceites sintéticos son de mejor calidad. Vamos a ver lo que son los aditivos. Los aditivos son aditivos antidesgaste, mejoradores de viscosidad, detergente, antiespumante, dispersante, antioxidante. Esto va simplemente como
una información para que ustedes lo tengan en cuenta todo siempre, que los aditivos son lo que hace la diferencia en los diferentes tipos de aceite, de acuerdo a los modelos. Por eso es que el precio son diferentes de acuerdo a la fabricación de los aceites, son por los aditivos. El aditivo antidesgaste. Este aditivo hace que permanezca pegado en la superficie que están en movimiento, se mantenga un mayor tiempo de pegado, que forme una película uniforme de aceite en ambas superficies, donde se va a ver el deslizamiento de las partes móviles del motor. Este mejorador de viscosidad, es importante que entendamos que la viscosidad va a variar con la temperatura, y lo que hacen estos aditivos es que reducen el grado de cambio de la viscosidad de acuerdo a las variaciones de temperatura. En unas partes es importante, en cambio en otras partes no está bien que exista que la viscosidad se cambie con la temperatura. Los aditivos antiespumantes no permiten la formación de espuma por las burbujas que producen las piezas en movimiento. Es cuando usted echa un poco de agua a una altura, hacia un balde, en la parte de abajo usted verá que se forma una burbuja y este desaparece rápidamente. Y a lo que desaparece hace que un átomo de oxígeno se desprenda, y eso es perjudicial dentro del recipiente que lo contiene. Puede dar cavitación, y eso es importante que esa formación de oxígeno sea evacuado rápidamente, y lo hace estos aditivos que no permiten que esas burbujas se formen, porque el aceite debe entrar a presión, o sea, debe tener una cierta acción de golpeteo que va a tener contra las paredes del cilindro y va a formar posiblemente burbujas, y este aditivo permite que no se formen estas burbujas. El aditivo detergente, que su función es lavar las partes interiores del motor. ¿Por qué? Porque van a formarse trazas de cenizas de la mala combustión, y eso debe ser evacuado. Entonces lo que hace este aditivo es arrastrar esas trazas de ceniza y que no se queden dentro de la cámara de combustión. Un aditivo antioxidante. Como hemos visto en la parte anterior, se forma muchas veces óxido porque las burbujas suelen explotarse y sueltan átomos de oxígeno, y el oxígeno va a oxidar a las piezas que están en el interior. Muchas veces estos también se conforman porque el aceite, cuando no es cambiado a su debido tiempo, la temperatura hace que se deteriore el aceite y hace que se permita un óxido, vayan formando un óxido, que las partes de los átomos se vayan desprendiendo y vaya a ser perjudicial dentro de un motor. Veamos ahora lo que es la viscosidad de los lubricantes. Esta se define como la resistencia de un líquido a fluir. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es como si nosotros echáramos sobre una pared un poco de agua y un poco de aceite. ¿Cuál es el líquido que va a llegar más rápidamente al suelo? Será el agua, mientras que el aceite va resbalándose poco a poco. Eso quiere decir que el aceite tiene una mayor viscosidad, quiere decir una mayor resistencia a fluir, mientras que el agua va a tener una menor viscosidad porque se va a diluir rápidamente y va a llegar más rápidamente al piso. Esta viscosidad varía con el cambio de temperatura, que es algo muy importante. Eso es una parte en que los aceites son de mejor o de mayor calidad dentro de la lubricación dentro de un motor. Los aceites se clasifican de acuerdo a una viscosidad de monógrado o multígrado. Existe la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que es una entidad que fue creado para poder certificar que los aceites cumplan o no ese tipo de viscosidad. Es la que nos dice si un aceite es monógrado o es multígrado de acuerdo a la acción de los fabricantes. En la segunda parte vamos a hablar cuáles son los aceites monógrados y cuáles son los aceites multígrados. Esta es la primera parte de la clase. Gracias.